En una fría mañana del año 2007, en la capital venezolana, entre la maleza, se encontraba un terrible hallazgo, una mano inerte que tendría allí quién sabe por cuánto tiempo. Esta es la historia del decapitador de los lagos. La muerte solo tiene la importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Una señora estaba buscando una hierba curativa para una dolencia que tenía desde días atrás. Apartaba una hierba, apartaba otra, hasta que divisó la mano. La tocó y en ese momento comenzó a gritar despavorida. Sintió que la noción del tiempo se detenía en ese momento. No podía creer lo que acababa de encontrar. Aún así hizo un poder e inmediatamente llamó a la policía. Poco a poco, varios curiosos se fueron acercando al lugar. Sin embargo, estos vecinos más adelante desempeñarían un papel muy importante. A medida que iban llegando los curiosos, podía verse en sus rostros distintas expresiones. Algunos se persignaban, otros lloraban, otros gritaban e incluso muchas personas comenzaron a decir groserías por una impresión de indignación profunda. Y poco a poco comenzaron a preguntarse de quién se trataba. Se podía ver algunas arrugas en sus manos, lo cual podría decirse que se trataba de una persona de tercera edad. Ese cuerpo estaba envuelto en sábanas en una silla de rueda que estaba volcada hacia un lado. Y en este punto podría decirse que es algo como para no espantarse hasta que se descubre que no tenía cabeza. Varias señoras comenzaron a gritar despavoridas y la policía decide en este momento llamar a un cuerpo de investigación que es el correspondiente a este caso. Esta llamada fue hecha por radio y algunos medios de comunicación interceptaron la llamada, así que tampoco se hicieron esperar. En cuestión de minutos llegaron a la zona. Mientras todo esto ocurría, los mismos vecinos y ya por método de descarte comenzaron a ver quién estaba presente y quién no, para así llegar a la conclusión de que probablemente se trataría de algún residente de los lagos. Aún así, pensando quién con todas estas características podría residir en los lagos, casi de manera unánime llegaron a la conclusión de que se trataría de un anciano que era residente del apartamento 1B en el primer piso. El residente sería un señor de 80 años llamado Luis de la Caridad González y que además tenía un hijo y una esposa. Ninguno de los tres estaban presentes. El señor Luis de la Caridad era alguien casi puntual, se regía por una especie de rutina y como cualquier señor mayor todas las mañanas compraba un periódico para estar al tanto de las noticias, excepto esa mañana. Empecé a prestar atención a las murmuraciones y en todos había el elemento recurrente de la violencia, así que se le podía sacar punta a la información por el tema del maltrato a las personas mayores. Sin embargo, mi instinto de periodismo me decía que podía ser algo más, un elemento oculto, pues las presentes se miraban con complicidad. Se veía que algo escabroso escondían y que no dirían nada hasta conocer el nombre del fallecido. Luis de la Caridad González era un cubano que llegó a Venezuela en el año 1957, propietario de una constructora que además tenía años y años llevando esta labor. Sin embargo, al poco tiempo de llegar a Venezuela, debido a la caída del dólar, tuvo que abandonar este oficio para dedicarse al comercio. Y a pesar de este cambio tan brusco, sí pudo permitirse ciertos lujos debido a que todavía tenía una buena posición económica. Su viaje favorito era con su familia a Disney World. Allí su hijo Luis Gustavo González, mejor conocido como Lucho,
ya iba dando ciertas señales de un niño caprichoso. Hacía rabietas muy exageradas cuando su padre no gastaba casi hasta el último centavo que le quedara en el bolsillo para que él pudiera jugar en la maquinita de videojuegos. Y el detalle curioso es que el señor Luis de la Caridad no era el padre biológico de Lucho. Sin embargo, lo amó tanto que incluso no supo poner ningún límite, sin saber que ese error posteriormente le costaría la vida. Lucho era hijo biológico de un reconocido psiquiatra en Venezuela. A los 14 años probó la marihuana y se hizo adicto a ella hasta los 18 años de edad. No completó sus estudios de secundaria porque, según en palabras del mismo Lucho, era muy flojo. A los 15 años se inició sexualmente con la doméstica de su casa. Y por supuesto, esta era muchos años mayor a él. A esta misma edad consumió un medicamento llamado Artane, el cual modifica los impulsos nerviosos y además relaja los músculos. Pero Lucho, bajo los mismos efectos de esta droga, tomó el carro de su hermano menor y se fue conduciendo en plena noche por una carretera principal de Caracas en sentido contrario. Lucho manejaba un perfecto inglés debido a que viajó a los Estados Unidos para manejar este idioma. Allí residió durante 8 meses consecutivos en la casa de su tío. Conoció además a una joven americana, la cual tenía una buena posición económica y un alto nivel de cultura. Vivió con ella por algún tiempo, sin embargo no se retiraba del todo de la casa de su tío. Con esta pareja él procreó una niña. Sin embargo, esta relación acabó debido a que Lucho era muy violento y siempre maltrataba a su novia y ponía en riesgo a su hija. En una ocasión, a Lucho le dio un fuerte dolor estomacal y le pidió a su novia que le diera una pastilla. Cuando ésta accedió y fue a buscar el vaso de agua, Lucho comenzó a gritar. Se desesperó porque dijo que ella intentó envenenarlo. Así que le propinó una fuerte paliza que casi la dejaba inconsciente. A raíz de este hecho, su novia decide dejarlo y él se desespera. Le pide perdón, le dice que no se volverá a repetir porque simplemente fue un arrebato de ira y que eso no se volvería a repetir, que él lo controlaría porque la ama mucho. Su novia estuvo casi al punto de perdonarlo, pero pensó mejor su situación y consideró que era mejor terminar con esa relación, tanto por su bien como por el de su hija. Lucho, desesperado y en un acto que él consideraba de amor, decidió cortarse las venas y ella quedó totalmente horrorizada porque simplemente vio que Lucho era capaz de cualquier cosa y que algo estaba mal en él. Según el testimonio de uno de los vecinos que estaban en el lugar donde se encontró el cuerpo del señor Caridad, dijo que este señor era muy serio pero era muy amable, a diferencia de su hijo Lucho, que siempre se veía grosero, se veía con cierta actitud tenebrosa y que además también sospechaba que estaba consumiendo drogas. La policía, cuando se hizo presente y el cuerpo de investigación, también solicitó apoyo por parte del cuerpo de rescate de los bomberos, debido a que la maleza era muy espesa. Además, necesitaban mucha ayuda para localizar rápidamente la cabeza del señor Caridad. Todo esto se hizo por varias horas sin ningún tipo de resultado. Para este momento no se tenía conocimiento del paradero de Lucho, pero todos veían a esta persona como el sospechoso principal, porque todos comenzaron a recordar distintas ocasiones donde les pareció que esta persona maltrataba a su padre. Tenía 37 años para el momento de los hechos y además todos sabían que él sufría de una esquizofrenia activa, aunado a la complicación que era evidente por el mismo consumo de las drogas. Todo esto fue confirmado por su hermano, que dijo que Lucho duró un año entero en un centro psiquiátrico y que posteriormente fue dado de alta porque supuestamente había mejorado. Sin embargo, se supo poco tiempo después
que este sanatorio, el sanatorio del Cebucán, dio de alta a Lucho porque él era insoportable. Tenía tanto al personal del sanatorio atemorizado como todos los que residían allí. Lucho era muy violento y aseguraba que casi todos a su alrededor tenían un pacto con el diablo y que él debía eliminarlo. Tenía tan atemorizado al personal del sanatorio que incluso ellos se pusieron de acuerdo para enviar cartas y solicitar que Lucho fuera trasladado porque presentaba un alto nivel de peligrosidad, pero lo único que lograron fue que se mantuviera sedado constantemente y que fuera custodiado por un agente de la policía. Como él creía en su mente que no había hecho nada malo, simplemente no tomó una actitud de evadir a la policía. Decidió ir a visitar a su madre en el hospital. Ella estaba allí por una infección en su pierna. Lucho llegó allí, no le dijo nada, sin embargo su mamá, cuando lo vio a los ojos, supo que algo estaba mal. Aún así no le preguntó qué era lo que llevaba en su morral. Luego de despedirse rápidamente, va a visitar a su terapeuta por la mañana. Esta también le pareció un poco extraño que nunca se despegaba de su morral, pero no le quería preguntar porque lo veía un poco alterado y tampoco le prestó atención a todas las cosas que él estaba relatando porque simplemente asumió que se trataban de los efectos de las drogas que ella ya sabía que él estaba consumiendo. Como Lucho no tenía ni idea que la policía lo estaba buscando, toma el metro de Caracas y allí es divisado por un inspector de investigación que estaba en el caso. Este inspector comenzó su búsqueda cuando recibió una llamada por parte de la comandancia con todas las características del sospechoso. Como estaba en la estación del metro para ese momento, comenzó a buscar. Vio a un hombre alto y fornido que estaba caminando frenéticamente de un lado a otro y además parecía balbucear cosas para sí mismo, y en sus manos tenía lo que parecía una Biblia muy desgastada. Y no tardó mucho en darse cuenta de quién se trataba. Al ver que él tenía todas las características correspondientes, decide llamar a refuerzos. Sin embargo, dos hombres que enviaron para su refuerzo también se encontraba de civil como él y tampoco tenían su arma reglamentaria. Al ver esta situación en la que se encontraban y para dar una solución rápida antes de que Lucho lograra escapar, comenzaron a buscar algún uniformado. Allí se encontraron con un miliciano que vendría siendo un civil uniformado pero sin un arma, y le dijeron que le pidiera la cédula de identidad a Lucho para ellos poder proceder. El miliciano hizo caso, pero casi al instante desistió de su misión porque se sintió muy intimidado con la mirada de Lucho. A estos tres inspectores no les quedó de otra y decidieron acercarse a Lucho. En ese momento se sorprendieron con la reacción de Lucho. Él, al verlos, se arrodilla y les agradece porque los considera sus tres ángeles guardianes que venían para salvarlo de su padre, quien además, según él, lo mandó a matar. Él dijo que se trataba del arcángel San Miguel, San Gabriel y San Rafael. En ese momento sacó una botellita de aceite que estaba guardando bajo su chaqueta y se los mostró diciendo que eso era lo que lo estaba protegiendo, que estaba muy contento de que ellos estaban ahí y que él haría lo que ellos dijeran. No desaprovecharon la oportunidad, le siguieron el juego e improvisaron unas especies de esposas con sus cinturones y lo ataron de manos a la espalda. Le dijeron que tenía que trasladarlo y él dijo que se portaría muy bien. Sin embargo, cuando iban en el automóvil de uno de estos inspectores, se podía notar que estaban muy asustados. Así que Lucho, al notar todo esto, dijo que se tranquilizaran porque él sabía que ellos venían a salvarlo. Esto no los tranquilizó para nada porque veían la mirada frenética y errada que tenía Lucho. Era tanto el terror que tenía el conductor que incluso llegó a equivocarse de camino. Lucho se dio cuenta y se desató como si fuera nada y con su misma mano le señaló
dónde era el camino correcto. Inmediatamente, con los mismos nervios, lo terminaron de atar con otro pedazo de correa y él dijo que tenían que hacerle un nudo más fuerte porque él era muy fuerte. En ese momento terminó de zafarse y rompió todas las correas que le pusieron en sus manos. Pero una vez más, Lucho dijo que no haría nada que ellos no le pidieran, que él se portaría muy bien. Al llegar a la comandancia, Lucho dijo que tenía sed y le pidió un vaso de agua a la policía. Así hicieron, sin embargo, él lo rechazó y pidió el baño. Cuando regresó, dijo que tenía mucha sed y que él prefirió beber de su orina. Todos se sorprendieron y le preguntaron por qué hizo eso, y él dijo que la orina era lo único que lo purificaría. Casi inmediatamente lo trasladaron a los calabozos y allí fue encarcelado. Los 3 detectives se dirigieron a sus casas, sin embargo, recibieron una llamada a primera hora del día siguiente porque Lucho, casi inmediatamente que vio que sus 3 arcángeles se fueron, explotó en ira, decidió defecar en la misma celda y aplicarse todas sus heces en el cuerpo de manera tal que esto le aseguraría que nadie más se acercaría a él, así que demandó que rápidamente se acercaran sus 3 ángeles. Cuando ellos llegaron, tomaron una manguera y lo bañaron desde la distancia y posteriormente lo ayudaron a vestirse. Cuando se le notificó que sería trasladado a un psiquiátrico en Cagua, Lucho no tuvo ninguna reacción y lo único que hizo fue entregarle su Biblia desgastada al jefe de esos 3 detectives y le dijo que era un regalo, pero que a cambio él tenía que darle lo que él solamente sabía. Obviamente, este inspector no sabía nada al respecto, así que simplemente hizo caso omiso. Pero antes de que fuera trasladado a ese centro psiquiátrico, se le pidió a Lucho que indicara dónde estaba la cabeza del señor Caridad. Él dijo que estaba en los rieles del tren El Encanto y él comentó que luego de que mató a su padre, al momento de desecharse de la cabeza, en ese lugar se abrió una especie de portal y allí, entre varios demonios, le pidieron que arrojara la cabeza. Y eso fue lo que él hizo. Y que había solamente un indicado para encontrarla. Pero no dijo quién se trataba hasta que por horas y horas, alrededor de 30 motorizados que hicieron la búsqueda, él designó quién era ese indicado. Cuando lo hizo, a los minutos se consiguió la cabeza del señor Caridad. Lucho tenía una especie de relato que hasta cierto punto era creíble. Él dijo que su padre abusó de él cuando era niño y que posteriormente le incitó a que consumiera drogas. En este punto sería algo un poco probable, hasta que dijo que varios demonios se le presentaban y varias voces en su cabeza le decían que tenía que matar a su padre, porque era la vida de él o la vida propia. Él decidió por sí mismo, así que decidió matarlo. Como sacrificio, le cortó la cabeza porque solamente así podía mostrarse el símbolo de que estaba derrotando a Meneneses, o mejor conocido, el diablo. Luego Lucho fue trasladado a un centro psiquiátrico en Valencia llamado Bárbula, donde además residía el famoso Comegente, que si quieres saber un poco más sobre esta historia te dejaré el video acá para que lo veas. Lo siniestro de este asunto es que Lucho también se fugó de este centro psiquiátrico y regresó a su casa como si nada hubiera pasado. Sin embargo, los vecinos, al percatarse que él estaba allí, uno de ellos llamó rápidamente a la policía y pudo recapturarse a Lucho, quien además también relató cómo fue que se fugó de este sanatorio. Él dijo que comenzó a patear fuertemente la reja y que uno de los enfermeros le dijo que tenía que calmarse, que él lo ayudaría a salir. Y que en efecto así fue. Para explicar cómo él llegó a su apartamento de nuevo, dijo que varias voces en su cabeza le iban indicando qué camino tomar y que además también se enteró que esta era la 3ª vez que le había resucitado y que se dio cuenta en el mismo ticket del metro. Como en el sanatorio Bárbula ya se sabía todo el expediente de Lucho, se rechazó una vez más, así que Lucho fue trasladado para ser detenido temporalmente a la Comandancia General de la Policía del Estado Miranda.
y allí estuvo recluido por 5 meses consecutivos, donde además también atemorizó a los reos. Lucho, cuando estaba molesto, se dirigía al personal en un perfecto inglés y además consideraba como un buen amigo al director general de esa comandancia, y esta es una similitud que también tiene con el Comegente. Hubo una ocasión en la que Lucho, en medio de sus alucinaciones, casi ahorca a un reo y no paraba de gritar de que se trataba de un demonio y que él estaba allí para asesinarlo. En otra ocasión también fracturó la mandíbula de uno de los policías alegando que era un demonio, y en otra ocasión rompió unas esposas que tenían unas bisagras reforzadas como si se tratara de un simple juguete de plástico, y todo eso lo hizo como algo totalmente normal, sin inmutarse para nada. A pesar de que la policía quería mantener todas estas fugas de Lucho en secreto, no pudo ser así. Así que los vecinos llamaban de manera constante a la policía para saber si Lucho en efecto estaba encarcelado. Llamaban incluso cuando sí estaba ahí y decían que en ese apartamento había alguien, que se escuchaban ruidos, que se escuchaban varias personas y que la cortina de la ventana siempre se corría. Fue una psicosis tan fuerte que incluso lograron que un policía se trasladara allí solamente para ellos sentirse tranquilos. Lucho fue trasladado a un centro de resocialización y de rehabilitación, pero sin embargo aquí fue rechazado en cuestión de horas, debido a su violento expediente. Lucho retornó a la policía. Sin embargo, en otro intento para deshacerse de Lucho, se logró que se trasladara al nexo psiquiátrico de la Penitenciaría General de la República de Venezuela, en San Juan de los Morros, ubicado en Guárico, pero allí ni siquiera lo dejaron entrar, así que Lucho oficialmente se convirtió en la pesadilla de la policía. Para no desatar ataques de furia de Lucho, la policía decidió que él no comería del menú normal de los reos, sino que comería lo mismo que el personal uniformado. Aparte de esta situación de terror, Lucho también creó una situación de hacinamiento debido a que él estaba ocupando solo una celda donde muy bien podía caber 20 personas. Y cada vez que Lucho se fugaba de un sitio, él retornaba a su apartamento porque alegaba que tenía una misión que cumplir. En palabras de Lucho, relató lo siguiente. Él comentó que su padre estaba durmiendo y él decidió bañarse en aceite, y además tenía varios días comiendo miel. Orinó en la sala y también roció con agua bendita todo el apartamento. En el momento que llegó a rociarle en la cara a su padre, logró despertarlo y, a manera de excusa, le dijo que tenía que tomar sus medicamentos. Su padre accedió y le dijo que por favor buscara agua para poder pasar esa pastilla. Lucho lo hizo, pero en el agua además agregó su propia orina. Cuando el padre de Lucho lo toma, comienza a gritar desesperado y dice que él intentó envenenarlo y que se estaba muriendo. Además, según Lucho, su padre comenzó a tragarse unas pequeñas monedas para poder lograr quitarse el veneno de su cuerpo. Esas monedas estaban en el piso. Dice que su padre también tomó su propia orina. Al ver esto, Lucho le grita que es un impío y allí comenzó la verdadera batalla. En medio del forcejeo aparecieron 3 demonios que comenzaron a golpear a su padre y le estaban diciendo en su cabeza que tenía que matarlo en sacrificio para poder derrotar al enemigo. Lucho por un momento dudó, pero luego accedió. Fue allí donde decidió tomar un cuchillo y cortarle la cabeza. Posteriormente tuvo que deshacerse del cuerpo y de la cabeza porque realmente estaba confundido y no sabía qué hacer con eso. Lucho era perfeccionista, así que para no dejar ningún tipo de rastro, lavó el apartamento con bastante agua y cloro
Tenía grandes ojos profundos e intimidante, una gran estatura, era fornido porque hacía ejercicio, tenía conocimientos de karate, una fuerza sobrehumana, una alta carga de impulsividad y una fuerte agresividad contenida. Sufría de alucinaciones auditivas y visuales, todo relacionado con fuertes ideas religiosas y místicas. Lucho no solo había matado a su padre, sino que además tenía un pasado muy oscuro. Lucho asesinó a su novia, se escapó de un centro psiquiátrico y desapareció por alrededor de 3 años. Un día decide aparecer frente a la casa de un viejo conocido suyo. Este era un karateca que le daba clases mucho tiempo atrás. Para ese momento, el karateca actuó como si no supiera nada al respecto del asesinato de la novia de Lucho. Así que lo deja pasar y estando en la sala luego de conversar un rato, Lucho saca de su bolso un cuchillo, 2 tubos y una Biblia. Le dice que se acerca el apocalipsis y que él tenía un papel muy importante que hacer. Así que lo toma de la mano muy fuerte y recita 2 salmos y le dice que tiene que irse. El karateca no se sintió tranquilo después de esto, pero no dijo nada al respecto, hasta que Lucho apareció al siguiente día. Al día siguiente, en la mañana, la hija del karateca baja a la cocina para tomar un yogur y allí se percata de que un intruso estaba mirándola fijamente. Grita y el karateca baja rápidamente las escaleras. Al percatarse de que se trataba de Lucho, comienza a forcejear con él. Lucho toma un cuchillo de la cocina y le dice que se calme, que él no va a hacer nada malo y que venía a darle un mensaje. El karateca hace caso omiso y logra quitarle el cuchillo. Cuando lo somete en el suelo, él le dice que venía a cumplir la misión y era salvarlo. Cuando le pregunta salvarlo de qué, le dice que su esposa es el diablo y que su hija era el engendro del demonio y por lo tanto él venía a matarla a las 2. El karateca permite que Lucho se retire de su casa, pero casi inmediatamente se dirige a la policía para interponer la denuncia y allí logra que a Lucho se le capture. A pesar de que el karateca logró que Lucho fuera procesado, no logró que fuera a la cárcel, debido a que la defensa logró la calificación de enajenación mental y por lo tanto no era imputable. El juez no tomó mucho en cuenta las amenazas que le dio a la familia del karateca. La defensa dijo además que hablar de mundos paralelos no era precisamente un delito, así que una vez más Lucho logró evadir la prisión. Sin embargo, fue trasladado al hospital psiquiátrico El Cebucán. Lucho contó con lujo de detalles cómo mató a su novia, sin embargo voy a hacer un pequeño resumen. Dijo que tenía 3 años de amorío con una norteamericana que además tenía una buena posición económica y que recién se había graduado como pedagoga. El nombre de su víctima era Christine Cora Spamer. La había conocido en los años 90 en Estados Unidos. Vivían juntos y todo iba muy bien hasta que un domingo por la mañana Lucho despierta y se da cuenta que en sus genitales tiene una cinta negra atada. Cuando le pregunta a su novia por qué le había hecho eso, ella le dice que si se lo quita es porque le había sido infiel la noche anterior. Lucho se aterroriza, decide saltar por la ventana de su casa en búsqueda de su madre o de su hermana para que lo ayuden a solucionar este problema. Logra localizar a su madre y lo obliga a entrar para rezar junto a él. La situación se calmó en ese momento, pero al otro día por la mañana Lucho dice que comenzó a escuchar de nuevo estas voces en su cabeza, pero que una voz de un hombre era la que se escuchaba mejor y le decía que tenía que matar a su novia. Lucho va hacia donde su novia y la mira fijamente y él dice que ella le estaba leyendo la mente porque en ese momento él le dijo: me tengo que ir de aquí. En ese momento él se desespera, busca su pistola y le apunta en la cabeza
y la obliga a que se siente para esperar a su padre. Luego la obligó a moverse a la sala y allí Lucho rompe el espejo porque dice que lo estaba mirando. Vio que su novia estaba poseída, así que le disparó 9 veces en la cabeza. Buscó a su madre para obligarla a rezar una vez más. Lucho fue recluido en un centro psiquiátrico y 3 meses después pudo escapar. Al conocerse esto, la madre de Christine decidió pedir que la Fiscalía General de la República interviniera en el caso. Y fue allí donde se enteró de que el caso de su hija había sido cerrado y a ella nadie se lo notificó. Este caso se estaba llevando como un homicidio calificado. Este delito está previsto en el artículo 408 del Código Penal venezolano. En el momento que Lucho mata a su novia, sus padres fueron testigos de este hecho, así que en calidad de testigo hablaron a favor de Lucho y una vez más él se libró de este cargo por enajenación mental. Lucho, a manera de cumplir con su misión, fue a las principales plazas de Caracas y mató a una gran cantidad de indigentes y prostitutas porque decía que esa era gente del diablo y que él venía a limpiar todo eso. El último lugar de reclusión de Lucho fue en un centro psiquiátrico en Maturín, del cual Lucho logró escapar, pero que a pocas horas después se le localizó jugando a las orillas de un río con unos niños. Un efectivo de rescate tuvo que aplicarle primeros auxilios porque vio que tenía señales de tortura. Tenía quemaduras en la boca y muchas excoriaciones alrededor del cuerpo, y además alrededor de su cuello tenía una marca como si alguien lo hubiera intentado ahorcar. Según una teoría, al parecer Lucho logró burlar la seguridad del centro psiquiátrico, pero al salir de las instalaciones se enfrentó con un grupo de campesinos que, enfurecidos, lograron someterlo y hacerle tragar una sustancia utilizada como fertilizante llamada Gran Monzón, y esto ocasionó que fuera envenenado y que sufriera lentamente. Irónicamente, Lucho murió por envenenamiento y en sus últimos días estuvo conectado a un respirador artificial y además gusanos brotaban de su interior debido a una fuerte infección estomacal causada por el mismo envenenamiento. Estos gusanos lo consumieron en vida hasta que el 19 de enero del año 2010 finalmente Lucho murió. A pesar de que la muerte de Lucho se dio a conocer en el ámbito nacional, aún los vecinos comentan que sienten la presencia maligna de este asesino, y ha sido tan fuerte el terror que varios se mudaron debido a eso. El departamento en la actualidad está deshabitado, con rastros de la tragedia de aquel día. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like y no olvides suscribirte, así que nos vemos en un próximo video.